Ok, pues bueno, buenas tardes, buenos días, buenas noches a quienes pues van a tener este encuentro también con nosotros, ya de manera virtual, ya un poco en otros tiempos. El día de hoy nos encontramos acá para dialogar acerca de lo que será el quinto módulo de las jornadas. En realidad estaba yo pensando esta mañana que pues bueno, ya estamos entrando a la fase final de los encuentros de lectura, pues ya solo tenemos el del día de hoy y luego el último módulo, que es el encuentro que vamos a tener para el módulo de Walter, que como saben es un seminario completo, es un seminario de 8 horas, entonces es un seminario un poquito más extenuante. Pero bueno, el día de hoy nos vamos a encontrar para dialogar sobre el duelo, la infancia, la niñez, ¿no? Es un tema muy interesante. También creo que quien estuvo o que nos acompañó en las clases también de la doctora Araceli, ya sea de manera presencial o que por ahí los vieron, bueno, creo que estamos entrando al principio estuvimos hablando un poco acerca de los tiempos tempranos, pues nos detuvimos para pensar los tiempos tempranos desde el psicoanálisis, desde las neurociencias, desde la neurociencia social, y creo que ya estamos entrando a la parte más bien de pensar las vicisitudes. Las vicisitudes, que era otro de los temas de estas jornadas, de las dificultades de los avatares respecto de las infancias y de las adolescencias, bueno, y las niñeces que hoy se va a ver mucho más porque hacemos en el psicoanálisis la distinción respecto de infancia y niñez, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre infancia y niñez? Que creo que es algo también importante. Muy interesante, yo creo que lo que vaya a abordar la maestra Julia, porque los artículos que mandó coinciden en algunas cosas y en algunas cosas no coinciden tanto. Entonces, creo que esto deja ver también que es un tema complejo en un sentido, porque no todos los autores consideran lo mismo respecto del duelo en los niños, digamos, ¿no? Entonces, vamos a hablar del duelo en los niños, del duelo por un niño, porque también uno de los temas, de los títulos, el del duelo, niñez, duelo e infancia de Walter Gutiérrez va a hablar sobre el hecho de cuando alguien pierde un niño, ¿no? O sea, creo que ahí atraviesa otras cosas, son temas un poquito más sensibles, son temas un poquito más complejos también. Yo sé que a veces se mueve, nos conmueve, nos toca también de cierta manera ciertos temas. Entonces, bueno, vamos a hablar también sobre la pérdida de un hijo, ¿no? Y el hecho de que no haya un significante para hablar sobre esta pérdida. Este, mm, y bueno, antes de que yo me siga como hilo de seda, pues darles las gracias que están acá, ya casi cerrando estas jornadas. Pronto también ya sabrán el tema que vamos a abordar en el siguiente semestre. Compartirles que estamos en búsqueda de alguien que dé un curso también de neurociencias para psicoanalistas, que nos han estado pidiendo un montón y nos escriben y nos dicen, pero bueno, hay que buscar el especialista. No es fácil encontrar un especialista en este campo que se preste al diálogo con nosotros. Entonces, sea, hay que hacer ahí por si ustedes conocen a alguien o saben de alguien que pueda darnos este curso adelante. A lo mejor y si lo logramos, lo lanzaremos para verano, y si no, pues atravesando las siguientes jornadas, que como saben, pues ya es bajo un tema en especial y ya no solo será para la clínica de las infancias, ¿no? Y bueno, ¿qué piensan ustedes antes de ir comenzando a abordar cada artículo, lo que cada autor propone de estos tres que les mencionaba, ¿no? ¿Alguien pudo leerlo? ¿Tiene algún comentario en general sobre su experiencia leyendo justamente estos artículos? ¿Algo que quieran compartir? Bueno, si quieren, yo les voy platicando y ya después ustedes se van sumando al diálogo. No sé si todos pudieron haber leído los tres artículos. Había uno, sobre todo, que era el que más pedíamos que leyéramos, porque así nos lo sugirió Julia, que es el duelo en la infancia. Es este articulito que está en la revista de Fordá. Ese fue el que todos leyeron. Ah, perfecto, muy bien. Entonces vamos a empezar por ese, ¿les parece?
de Marcela Fernández Amado. Es un texto, fíjense que tanto el de Walter Gutiérrez como el de Marcela Fernández Amado tienen ese eje también de delimitar una pregunta, ¿no? Si puede haber duelo en los niños, o sea, eso es algo muy, muy interesante, o sea, porque primero el texto de María Lucila Palento, me parece que ella lo dice como que sí, hay duelo en los niños, ¿no? Nada más que bajo otras condiciones. Y Marcela y Walter se lo preguntan como un poco más detenidamente, ¿no? ¿Hay duelo en los niños? ¿Qué es un duelo? Incluso tendríamos que preguntarnos qué es un duelo para decir que hay duelo en los niños, ¿no? Siempre partiendo del mismo lugar, bueno, más o menos del mismo lugar, porque Walter ya tendrá la propuesta de Jean Alush respecto de que el duelo hay que hacerle una modificación clínica, entonces ya no considera lo mismo, pero todos parten más o menos como del mismo lugar que tiene que ver con la propuesta de Freud, de duelo y melancolía, ¿no? Este, con respecto de que hay una pérdida de objeto, ¿no? Y que toda la libido, que es lo que todos sabemos, yo creo que a este punto hasta los que no son psicoanalistas, porque esto se utiliza en todas las psicologías, ¿no? Que se pierde un objeto de amor y que un objeto de amor o una abstracción, digamos, o sea, que puede ser em, un ideal, por ejemplo, también puede ser una pérdida, un ideal de, no sé, una carrera, salirse del país en el que se reside, la libertad que puede implicar, no sé, el trabajo en pasar a la prisión, qué sé yo, o sea, hay una abstracción o un objeto que se pierde y que en ese sentido la energía libidinal que se ha puesto sobre ese objeto retorna narcisísticamente, digamos, retorna al sí mismo. Y en ese sentido hay un displacer, ¿no? Hay un displacer o una insatisfacción de esa pérdida. En un término muy general, todos parten de ahí, nadie lo menciona ya, todos lo consideran de esa manera. Y que Freud obviamente viene a hacer este artículo muy acorde a la manera en la que Freud trabajaba, que era como en un pensamiento un tanto, digamos, como dicotómico, ¿no? Siempre haciendo una distinción de dos cosas, ¿no? Pulsión yoica, ¿no? Pulsión narcisista, ¿no? O sea, siempre dando lugar a dos aspectos, ¿no? Y en ese sentido hace lo mismo con el duelo y la melancolía. Entonces dirá, el duelo es esto, pero para describir la melancolía, ¿no? Parece la melancolía tendría que ver con lo patológico y el duelo es normal, ¿no? Esto es algo muy interesante. ¿Por qué platico todo esto? Porque justamente de lo primero que Marcela menciona es el hecho de que el duelo es parte de la infancia. Así va comenzando justamente el texto, ¿no? Va diciendo, a ver, consideramos que la infancia tiene dos tiempos, latencia y pubertad. Yo creo que nosotros, no sé si hoy en día podríamos sostener que la infancia serían esos dos tiempos, en un sentido psicológico, diríamos que no, porque la infancia sería antes del periodo de latencia, pero ya veremos por qué lo dicen así, ¿no? Ya veremos por qué mencionan que la infancia sería hasta después del periodo de latencia, ¿no? Porque ahí justamente van haciendo la distinción entre la niñez y la infancia, ¿no? Entre que justamente el sujeto infantil es de hecho el que ya puede enunciar y ya hay un sujeto, incluso van a hablar más bien de los sujetos que hoy nombraríamos como adultos, digamos, ¿no? Que eso es muy interesante. Pero ella va iniciando de esa manera, va diciendo, bueno, consideramos que la infancia es a partir de dos cosas, del periodo de latencia y de la pubertad. Y por el otro lado, que hay dos operaciones fundantes respecto de la infancia. Por un lado, el Fordán y por el otro lado, el complejo de Edipo. Importa pensar estas dos operaciones fundantes porque lo que van a sostener estos autores es que en estas operaciones fundantes hay pérdida. Ujú. Porque de hecho lo que nos hace constituirnos es la pérdida, ¿no? Dirán, primero a partir del Folda, pues lo que se simboliza, lo que siempre hemos dicho, esta primer simbolización, pues desde la ausencia justamente, ¿no? Lo que se constituye es la ausencia de la presencia y hay un dolor también. Ahí eso es lo que dirá Marcela Fernández. En esta pérdida hay un dolor y hay una posibilidad de constituir esa ausencia que después se pondrá en cuestión en un trabajo del duelo. Así lo va a hablar ella. Ella sí lo va a hablar
su artículo sí va a hablar del trabajo del duelo de manera más freudiana, y luego dirá que en el Edipo, en esta otra operación eh, para constituirnos, digamos, lo que se descubre es la alteridad, ¿no? Y en el descubrimiento de la alteridad también hay una pérdida, ¿no? Que tendría que ver con la castración, ¿no? Y en este sentido va a decir algo que también creo que es bastante interesante, yo lo pensaba como va a decir que el sujeto dará cuenta de una versión sobre la pérdida. O sea, que la castración, nuestro complejo de Edipo, este proceso, esta operación dará cuenta de cómo la versión que tenemos de un duelo. Esa sí, ella sí lo dice, pero tendrá que ver con la pérdida. ¿Qué versión nos vamos construyendo de lo que es una pérdida? Y esto es lo que se va a poner en cuestión a la hora de un duelo, como usualmente y coloquialmente pensamos el duelo, ¿no? Que tiene que ver como con una pérdida de un objeto amoroso, ¿no? Y para explicar eso, nos narra el caso de Victoria. ¿Alguien quisiera hablar sobre el caso de Victoria? ¿Quisiera narrar de qué va el caso de Victoria? ¿Lo tienen por ahí a la mano? Que lo tengan, lo recuerden. Sí, igual yo me animo a Ujú, decir algunas cosas del caso. Aquí lo tengo precisamente. Bueno, quien llega a consulta a pedir ahí como la atención es la madre, ¿no? Magdalena. 2 días después del fallecimiento de su esposo, ella acude a atención diciendo que es urgente y que, bueno, había fallecido su esposo en un accidente automovilístico. Victoria no participó del sepelio del padre, como que Magdalena ahí no la quiso llevar. Y entonces narra cómo la tenía pues ahí con mentiras, ¿no? Así de, no le quería decir pues que el padre había fallecido. Y entonces cuando la niña preguntaba dónde estaba, pues Magdalena decía que estaba trabajando, ¿no? El clásico voy a postergar que se encuentre con la verdad, ¿no? Sin embargo, bueno, eso era por supuesto insostenible. Y lo que entendí, bueno, es que no quiero leerlo todo ahorita otra vez, pero básicamente comprendo que Magdalena comienza a tomar más bien las sesiones y que posteriormente Victoria pues ya acude a las sesiones, pero tiene que ver, esta decisión del analista tiene que ver con que se da cuenta cómo Magdalena no está en vías de sostener a su hija en su propio proceso de pérdida porque ella está psíquicamente en una posición de niña, que también está ahí como pues atravesando una pérdida. La historia de Magdalena, que explica esta posición de ella, tiene que ver con que a los 3 meses de edad de ella, su madre la dejó en una casa cuna. Luego fue a buscarla 9 meses después de que ya la había dejado ahí, se la lleva con ella, luego a los 11 años pasa a ser del cuidado del papá. El papá básicamente la lleva a sus abuelos paternos, o sea, los papás de él, y entonces como que pareciera que ahí precisamente se nota cómo esta mujer desde muy pequeña, o sea, desde que recién llegó a la vida, pues estuvo en una situación de pérdida, pero muy prontamente, o sea, a los 3 meses de edad, cuando todavía, pues sí, depende mucho del sostén, ¿no? Del sostén materno principalmente. Y bueno, cómo ahí se le pone en juego a ella el tener que enfrentarse a una ausencia para la cual todavía no tenía armados los mínimos recursos psíquicos posibles, ¿no? Y que esa dificultad era ahora la que se estaba poniendo en juego al tener que vivir la trágica muerte del esposo y sobre todo como no quedar ella en el lugar de la nenita, ¿no? Porque hasta habla de nosotras, ¿no? Su padre hacía todo por nosotras, como también colocándose pues sí, como al mismo nivel de Victoria. Tengo entendido que justo cuando empieza a ingresar Victoria es porque
se fueron espaciando las entrevistas con Magdalena, como que ahí empezó a elaborar algo Magdalena y hasta entonces también es cuando ocupa más el lugar Victoria. Yo, no lo dijo así la autora, pero yo pensaba así como de, claro, en la medida en la que esa mujer ya estaba pudiendo como moverse de ese lugar, ¿no? Y ahora sí, darle entrada a la niña para que ahí entre las dos pudieran pues sí, apoyar a sostener esa tremenda realidad que es, pues, perder a tu papá, ¿no? Y más en un accidente así, porque aparte había un tema cuando el señor fallece en el accidente automovilístico, previo a eso habían peleado, habían tenido una riña ahí los dos papás, cosa que ve Victoria y una pelea por unas camisas que no estaban planchadas, entonces, bueno, este conflicto pues también tuvo su peso significativo cuando empieza a tratar de ubicar como por qué no está, qué lugar tiene la mamá o sea, desde la riña, en el hecho de que luego el padre se haya accidentado, o sea, como que también ese preámbulo del fallecimiento del señor, pues también como que es algo que aparte la niña tiene que lograr darle un lugar y elaborarlo, ¿no? O sea, también no es poca cosa, me parece. Mucha hostilidad hacia la madre, precisamente también por eso, ¿no? Bueno, ya me estoy aventando casi todo yo, no sé si alguien también quiera O si quieres por participar. ahí, porque me sirve ya con lo que has dicho para decir un par de cosas que son importantes considerar para ese caso, que es uno, la consideración de que el duelo no es ajeno a la niñez, que es parte constitutiva, digamos, y que acá se usa más o menos el mismo recurso, que es dar cuenta de dos cosas. Uno, de lo constitutivo del duelo, de la pérdida, digamos, en la constitución subjetiva, como es el destete, la inclusión de pues del lenguaje, ¿no? Sabemos que al tener uso del lenguaje, tenemos que estar expuestos a la pérdida, a que no podemos decirlo todo, digamos, en ese sentido. O sea, también en ese sentido nos constituimos a partir de la pérdida. Y que, por el otro lado, nos deja ver, ahora olvidé el nombre, Marcela Fernández, nos deja ver cómo es tan importante la noción de las versiones familiares que se tienen del duelo. Ujú. Porque en este sentido Victoria no podría elaborar un duelo a partir de dos cosas que ella después dirá son condiciones, y creo que es un texto interesante porque nos dice además, a ver, si el padre funciona así, pasa aquello, ¿no? O sea, tiene como esta dirección, este modo de acompañarnos como analista, digamos, de lectura, ¿no? Pero va a decir, en ese sentido, Victoria muestra tres cosas que yo creería importante. Uno, que la versión de la madre ni siquiera alcanza a ser una versión de la pérdida, porque por todo lo que ya tú mencionaste, Paula, ¿no? La historia de la madre era una historia de pérdidas y de abandonos, y que en ese sentido solo podía colocarse en esa misma posición, ¿no? Como niña en pérdida, vamos a decirlo así, no podía entonces posicionarse como madre de Victoria, pero además dirá que también esto es muy interesante porque estructuralmente el niño no tiene los recursos necesarios para elaborar una pérdida. Ujú. Una pérdida como la que estamos hablando, es decir, como la pérdida de este padre, el niño en sí mismo, por su estructuración, no tiene las condiciones necesarias para elaborar esta vivencia y requiere de un otro, ¿no? Como requiere de ese otro para cualquier pérdida que está, para el destete, para la inclusión del lenguaje, ¿no? Para la separación que involucra esta terceridad en el complejo de Edipo, digamos, ¿no? Para todas estas pérdidas, el niño requiere de un otro, ¿no? Y que en este caso se logra ver, pero en un sentido patológico, vamos a decirlo así, ¿no? Como no se está logrando, logramos ver la importancia de ese otro. En el módulo con Araceli, pues vimos un montón, ella platicó un montón de casos en donde esto se ve imposibilitado porque es el otro el que no puede dar esos recursos al niño o al bebé o al adolescente o al sujeto en constitución, vamos a llamarlo de esta manera, y que es muy claro en el caso de Victoria. Por el otro lado está entonces considerar que si el niño no tiene las condiciones
estructurales, si podemos decirlo así, o podemos abusar un poquito como de esa palabra, porque está en Constitución, tendríamos que pensar entonces, ¿qué sucede? Esa es la pregunta, porque esa es la pregunta que se van haciendo los autores. Entonces, ¿qué pasa con el duelo? A ver, si decimos que la pérdida es parte de esa etapa, de ese momento de la Constitución, que además sabemos que no es un sujeto con edades. Alguien puede estar atravesando esto que estamos mencionando y tener 15 años, ¿no? Por ejemplo, por decir algo, ¿no? Sin problema alguno, o 40 también. Entonces, ¿qué sucede ahí? ¿Qué acontece con el hecho de que si estructuralmente no tiene las condiciones necesarias porque su inclusión al lenguaje no se ha dado tal? O sea, sabemos que la relación del niño con el lenguaje es otro. Y lo que va a decir tanto, y aquí me voy a ir pasando también al texto de María Lucila Palento, de Palento, es, ok, si el niño no tiene las condiciones necesarias para elaborar una pérdida, primero porque requiere de un otro, ¿qué implica que tenga un duelo tempranamente? ¿Qué va a suceder? Y lo que van a decir ellas es dos cosas. Va a decir, esta pérdida se va a inscribir en el cuerpo. Y en ese sentido, uno de los principales síntomas que van a acontecer en duelos muy tempranos van a tener que ver con síntomas somáticos. Es decir, esto que se va a atravesar, esta imposibilidad de atravesar esta pérdida va a quedar marcada en el cuerpo. Y esto es algo que también María Palento se va mencionando, va a decir, a ver, todos los casos en donde hay duelo y en la infancia, una pérdida de un ser muy cercano en la infancia produce trastornos somáticos? Eso es lo que ella se pregunta, dirá, no, no, aunque gran parte sí, dirá, gran parte sí. ¿De qué dependerá? Obviamente de lo que estamos diciendo ahorita del otro, de las versiones que se tiene en la historia familiar también de la pérdida, de los significantes que se ocupan respecto de la pérdida también. Se le da un lugar de un resto, se le da un lugar de un abandono, se le da lugar como un trabajo, digamos, de un duelo. ¿De qué lugar se le da en esa historia familiar? Es decir, ¿qué imposibilidades tiene el otro también con la pérdida, el otro que le acompaña? Ujú. Y por el otro lado, sí hay una imposibilidad constitutiva, ¿no? Y en esa imposibilidad constitutiva se va a inscribir, van a decir, en el juego, en el cuerpo, sobre todo en el cuerpo va a tener un lugar protagonista y en los síntomas que usualmente serán somáticos, y en el juego, por supuesto, ¿no? O sea, el juego también sabemos que es una vía de acceso, para la elaboración o el intento de elaboración. Y luego fíjense que hay una frase muy interesante, este, mm, en donde después de que Marcela menciona que el cuerpo tiene un lugar privilegiado con respecto del duelo, ¿no? Va a decir también que hay una otra condición importante con respecto del duelo para el infante. Ahorita todo lo estamos hablando del duelo para el infante, ¿no? O la pérdida para el infante, para el niño. Va a decir que como el niño está en una condición en el que el otro tiene un lugar privilegiado, porque lo está constituyendo, porque es parte de su constitución, perder un objeto amoroso, o ambivalente, digamos, o perder un objeto, este, mm, perder un otro, simplemente digámoslo, perder un otro, tendrá un plus de investidura. Porque ya tiene un plus de investidura, porque el otro ya tiene un plus de investidura. Entonces, la pérdida de ese otro hará que el niño tenga mucho más dificultades de elaborar esa pérdida. Primero, porque necesita ese otro para elaborar esa pérdida y porque al dar cuenta que quien se pierde es ese otro, digámoslo así, ¿no? Eso conllevará, de hecho, un sobretrabajo psíquico, vamos a decirlo de esta manera, ¿no? Requerirá psíquicamente un sobreesfuerzo y por eso también, dirá ella, por eso también habrá un atravesamiento por el cuerpo, digamos. Eso es como un poco lo que ella va mencionando. Y dice una frase de Lacan que me resultó muy interesante, que dice que el duelo, al revés que la forclusión, es un agujero en lo real, ¿no? Que convoca la reconstrucción de las imágenes desde lo simbólico. Es decir, acá lo que lo que demandaríamos un poco sería pues que se construya desde lo simbólico ese agujero, digamos, esa pérdida que
no podrá nunca retornar, porque de eso, bueno, de eso vamos a pasar a lo siguiente, ¿no? No hay manera, aquí va a empezar la crítica freudiana, porque Freud va a decir, bueno, habrá que buscar una sustitución, y tanto Marcela, de hecho, como Walter ya dirán, no hay posibilidad de sustitución, ¿no? El trabajo implicará que no se puede sustituir, no hay manera de que habrá algo que se pueda sustituir, pero nunca todo. Sí, siempre habrá justamente una pérdida, ¿no? Hasta aquí, ¿qué piensan? ¿Qué van escuchando? ¿Qué les va resonando? Este, ¿están de acuerdo o no están de acuerdo con los autores, con las y los autores? Sí, sí, Karen, te escuchamos. Y también creo que tú querías decir por ahí algo, Ana. Ya no no sé si está por aquí, Ana. Ya se nos salió, ¿verdad? Pero también creo que quería decir algo. Sí, Karen, te escuchamos. Ya vi que se anda Ana por acá. Yo hilé mucho el trabajo con lo que platicábamos con Ara, ¿no? Del sostén, ¿no? Si no hay un adulto que acompañe y metabolice la pérdida, ya perdimos también al infante, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de Victoria, me asombró mucho que eh, cómo no haces partícipe a la niña de la pérdida del papá, ¿no? O sea, dije, oh, por Dios, eso todavía va a generar muchas más cosas y derrumbes ahí, ¿no? Todo lo que se pueda organizar a futuro, ¿no? Entonces pensaba lo importante también de ahí, de que el adulto tenga un sostén para acompañar al infante, ¿no? Que creo que es mucho de lo que se trabajó con Ara, ¿no? Si no hay ahí un suelo medianamente firme y lo venimos trabajando desde el semestre de adolescentes, ¿no? Si no hay adultos que puedan aguantar esas situaciones violentas, agresivas, dolorosas, pues cómo lo tramita el infante, ¿no? Y yo me quedo mucho pensando en eso, en cómo acompañar a las familias para poder acompañar bien a estos chicuelitos y que es muy duro, ¿no? Porque tenemos muchos adultos que no han tramitado muchas veces esas situaciones. Y no digo superar, ¿no? Porque a mí me parece que un duelo, como ahorita lo dijiste, no se termina de reparar nunca, o sea, no hay manera, ¿no? Pero sí tramitar, hacer algo con eso. Gracias, Karen. Sí, Ana, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Un gusto verles. Eh, bueno, yo hace rato quería como narrar un poco el caso, pero creo que fue importante el detalle que nos dio la compañera. Y pues me impresiona bueno, me hubiera gustado que en el texto nos pusiera, bueno, por lo menos para mí sería importante el cómo fue que finalmente se lo dijeron a Victoria, o sea, cómo se manejó la situación. Eh, sí, o sea, me parece que más allá de eso el texto ilustra bien cómo es que pues se fue elaborando el duelo de la nena, cómo esta parte cuando estaba en la playa que dijo, bueno, mi papá estuvo un rato, pero después se fue, o sea que ella pudo ir entendiendo como esta ausencia. Entonces, pues bueno, ahí veo la importancia del acompañamiento. Eh, yo, o sea, personalmente creo que cuando un duelo, o sea, cuando una muerte se da de forma intempestiva y aparte pues, le agregamos peor que habían estado como, bueno, el señor se fue como peleado, ¿no? Es mucho más difícil de elaborar que cuando ya vas viendo algún deterioro en la persona o que sabías que quizás estaba enfermo, o sea, creo que las muertes intempestivas o los términos intempestivos de la vida en general creo que son más difíciles de procesar para la psique porque de repente, como lo he escuchado muchas veces, es como, pero si yo tenía un panorama así y de un día para otro la situación es completamente diferente, que fue lo que pasó con esta persona. Eh, pero bueno, me parece importante lo que han dicho y que pues sí, digo, qué bueno que tuvieron una intervención profesional porque hubiera sido muy complicado que la madre con sus propios asuntos de duelo personales y de pareja hubiera podido sostener a esta nena. A mí últimamente me llama la atención los recursos que existen como para
negar las pérdidas de los objetos. Es decir, bueno, ahora parece que se pueden hacer diamantes con las cenizas de los difuntos, estos osos de peluche que se hacen a partir pues de las prendas bueno, por lo menos acá en México, que se hacen a partir de las prendas de las personas. Creo que, vaya, entiendo el asunto de querer añorar y que muchas veces se pone parte de la situación en esos objetos, pero es como, pues una forma de negarlo. O sea, como de, bueno, sigue estando aquí, pero sí y no. Entonces, pues creo que es algo que hay que ir trabajando de a poco con los pacientes y sí ir entendiendo que como decía Karen, pues perdón, Carla, perdón, me equivoqué de nombre. Pues los duelos aprendes a vivir con eso, se integran y habrá momentos en los que quizás pues estén un poco más presentes o no. eh, y pues bueno, eso. Gracias. A ti, Ana, creo que sigue Laura, ¿verdad? Hola, ¿cómo están? Hola, Buenas. Laura, buenos días. Qué Ya no me gusto fijé quién verlas iba después de primera. mucho tiempo. Sí, qué gusto tenerte por acá. Ya te extrañábamos Eh, mucho. Fíjate que tengo, ahorita que leamos esto y tengo una paciente que está pasando por este duelo justo de la pérdida del papá. Tiene 12 años la chica. La mamá, a diferencia del texto, la mamá como que lo procesó muy rápido, muy fácil, porque la señora ya se había separado del señor. No físicamente porque seguía viviendo en la misma casa, pero ya no eran pareja. O sea, ya había habido ahí un tema de infidelidad. La señora hace como su propio duelo desde ese entonces, como que suelta a la pareja. Seguían viviendo juntos por una cuestión de logística, de que no tenía dónde irse el señor y la casa era de ella, en fin, o sea, pero ahí vivía y se hacía cargo de la hija pequeña, que es mi paciente, porque la mamá es profesora y trabajaba pues 2 turnos, sabemos lo que es el tema del profesorado, ¿verdad? Que siempre hay 2 turnos, y el señor no trabajaba y se hacía cargo de la niña en las mañanas, de llevarla a la escuela, recogerla, darle de comer, muy apegado a la niña. El señor fallece muy rápido, ahorita que dice Ana esto de intempestivo, fallece muy rápido en cuestión de salud. Tenía pancreatitis aguda, pero diagnosticada como de 2 meses, 3 meses atrás, solo al señor. El señor va al doctor y solo a él se le indica que tiene esta enfermedad y que hay que hacerse estudios, etcétera, etcétera. El señor dice, sí, ok, comper, ¿no? Y lo deja. Nunca dice nada ni a la ex esposa, que ya no eran pareja, nunca le dice nada a ella, nunca le dice nada a las 2 hijas, ni a su propia familia, hermanos, etcétera. Entonces, un día enferma, eh, enfermó un 23 de diciembre, el 24 sabemos cómo son los hospitales, que no hay nadie, ¿no? Mandan de aquí para allá para hacerle estudios, el 25 le hacen los estudios y fallece el 26. Así, en esa, como dice Ana, en esa premura, ¿no? O sea, sí venía de una enfermedad, pero no una enfermedad que fue como progresiva, como que sabía. Entonces la niña se entera que está en el hospital el día 23, que lo llevan porque se siente muy mal, con dolor. El 24 es este correteadero, el 25 le dice la mamá, efectivamente, está muy enfermo, parece que es grave, y pues vamos a ver, se le están haciendo estudios. El 26 fallece y le habla a la hija y le dice, bueno, no le habla, va y le dice, estaba en casa de la abuela, que el padre había fallecido. Así, en esa rapidez, ¿no? La mamá como, pues falleció tu papá, ¿no? ¿Cómo la ves? La mamá pues sin este llanto desbordado, porque ella ya había procesado o ya se había separado de él de alguna manera, y hasta creo yo, le podría añadir que hasta fue un alivio, como, ¿no? Entonces esta niña, al ver que la mamá como que, para esto nunca se enteró de que había muerto, simplemente enfermó, murió. Tarán. Cuando llega conmigo yo le pregunto, ¿y de qué murió tu papá? Y me dice, no sé. ¿Cómo no sabes?
Para esto el señor, al tener pancreatitis, sabemos que la pancreatitis viene de alcoholismo, ¿no? Entonces viene de una historia de alcoholismo el señor larga, ¿no? Que ella no sabía. Entonces yo le digo, ¿nunca viste a tu papá mal? O sea, enfermo, pálido, que bajara de peso, que lo vieras pues, con otro color, etcétera. No, 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 todo bien, todo bien, todo bien. Entonces la mamá, la cito juntas, hacemos una sesión juntas y la mamá, así como te lo estoy contando, le dice, ¿no? Pues tu papá se enfermó, se cayó, tiri, 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 y así como lo estoy contando, o sea, sin ningún tema de, pero es que tu papá nos dejó, ¿no? No, no, no. O sea, la señora, ¿no? Y dice, sí, el único error que cometí fue no haberte dicho qué tan grave era y que podría morir cuando te hablé por teléfono que estaba hospitalizado, porque la niña ya no lo pudo ir a ver por esta cuestión de que pues, no aceptan chamacos en los hospitales, ¿no? Pero ella nunca tampoco se lo permitió la mamá, o sea, también desde un inicio le dijo, tú no puedes venir, o sea, no puedes venir porque no aceptan niños, ¿no? Entonces siento que le cerró como muchas puertas, a pesar de que se lo dice ella, a pesar de que la noticia se la da ella, siento que le cierra muchas puertas y siento que esta niña trae como mucho coraje con la mamá porque no la ve sufrir por el papá, ¿no? Pero no lo dice, es una niña muy seria, muy introvertida y pues estamos en ese proceso, pues, ¿no? Pero justo me parece este texto como lo contrario a que la mamá no se siente justo como dolida, como que tampoco ella ha vivido ese proceso de pérdida, porque creo que lo vivió mucho antes. Así lo leo. Gracias. Voy a hacer un par de comentarios nada más de los comentarios. Le doy la voz a Paola, a Abraham y a Margarita, que también están por acá esperando la voz, porque si no también luego me voy quedando y ya no voy como contestando los comentarios. Respecto de lo que decía Ana, sí me parecía importante decir dos cosas que se me ocurrían, digamos, ¿no? Primero, la cuestión de esto que decíamos de la imposibilidad constitutiva de que el niño no pueda dar cuenta de la pérdida que implica una muerte, digamos, ¿no? Porque tanto en el texto de Walter como en el de Marcela se habla de ello, de la imposibilidad de que el niño pueda incluso, que eso yo creo que todos lo hemos escuchado, o sea, si no lo hemos escuchado en niños, lo hemos escuchado o sea, lo hemos escuchado con pacientes, con primos, con sobrinos, con los hijos de los amigos, con los hijos, o sea, que tiene que ver como que para ellos la muerte tiene otro estatuto, ¿no? O sea, como que ya se murió. Bueno, como que mañana regresa, ¿no? Bueno. eh, Incluso Julia Velázquez, quien nos va a dar el texto, estaba yo recordando esta mañana que en algún momento, no sé si ella lo vaya a mencionar, porque pues yo lo escuché de ella hace 20 años, creo, no sé, muchos, bueno, no, exageré, hace 15, que decía algo así de algunas implicaciones, por ejemplo, del uso de la tecnología en niños muy chiquitos con respecto de la noción de muerte, justamente, ¿no? De niños de, bueno, va a morir, bueno, revivirá, ¿no? O sea, como si tuviera que ver con el videojuego, digamos, ¿no? Como todavía no alcanzan a tener constitutivamente esa capacidad, ¿no? O bueno, pues se aventó, pero él pensó que reviviría, ¿no? Y se aventó del edificio del segundo piso, por ejemplo, ¿no? Entonces, o sea, habla de ciertos casos que tienen que ver con el atravesamiento de esas dos cosas, ¿no? La dificultad constitutiva todavía de una categoría como la muerte, ¿no? Que por eso viene después en alucinaciones, es lo que dicen los autores también, ¿no? Por eso retorna como si hasta los logran ver, ¿no? Los logran oler o los logran imaginarizar, digamos, en un sentido muy real. Eso pensaba un poco que me parecía que era importante. Y lo otro que decían ambas, tanto tú como Laura, que tenía que ver con esto, que en el texto de Palento se habla como la zona siniestrada de Piera Olañer, ¿no? Cuando el psiquismo, cuando es tan grande el evento, déjenme ver cómo lo dice, cuando el sufrimiento sobrepasa el umbral de lo tolerable, ¿no? Es decir,
que tiene que ver con dos cosas, con el hecho de un episodio sumamente fuerte y con obviamente un psiquismo que está en constitución, que no tolera, no tiene el mismo umbral también, ¿no? Para tolerar una pérdida y que entonces esta zona siniestrada, bueno, ya veremos que tiene una connotación con respecto de lo corporal también, ¿no? Con este tema de los trastornos somáticos. Y que fíjate que tú preguntabas, Ana, ¿cómo decirlo? ¿No? O sea, me hubiera gustado que ningún texto de hecho dice cómo decirlo, ¿no? O sea, y creo que fíjate que me hacías pensar que hay un texto de Piero Lañer justamente que, si no me equivoco, se llama Construirse un pasado, en donde habla de la necesidad de darle un signo al pasado, o sea, representarlo, o sea, poderle dar una representación al pasado y luego entonces reescribir ese signo. Ella habla de ese, porque así es, ella está hablando de pictogramas, sabemos que un poco su metapsicología va en función de eso, pero que tiene que ver con hacerle saber al niño toda la vivencia del pasado, o sea, de lo que pasó, ¿no? Aunque no tenga que ver con su historia, pero es decir, no sea una experiencia que él vivió, a eso quiero decir, pero tener que darle signo a la muerte, por ejemplo, ahorita de cómo murió, cada paso con punto y seña, digamos, o sea, un texto lo más descriptivo posible para darle un signo, y luego la importancia de que se le pueda dar a ese signo una reescritura, es decir, que se le pueda dar otro signo, es decir, ya no solamente, por ejemplo, con las marcas de la enfermedad o solamente con las marcas del dolor, sino que pueda ser una historia contada de manera distinta, por ejemplo, en donde se metan otras escenas que sean más alegres o más nostálgicas o más de otra connotación, vamos a decirlo así, ¿no? Que no quede ese signo fijado solamente como pérdida, como muerte, como dolor, como enfermedad, ¿no? Sino que le podamos dar pues sí, darle otras categorías, vamos a ver, otros significantes, yo diría también, ¿no? Que creo que eso es algo interesante de que a veces nos dicen, bueno, cuéntaselos, ¿no? Pero bueno, y luego de que se los cuentas, ¿qué? ¿No? No, hay que volverlo a contar, de hecho, varias veces para que esa vivencia tenga otra significación, se resignifique. Y creo que a veces eso es importante y a veces a nosotros, a los que nos toca hacer eso, de hecho, cuando no lo hace ese otro, nos toca a nosotros darle signo, reescribir la historia, etcétera, etcétera. Y con esto me sumo a lo de Laura, de esta madre. Yo diría que de hecho, Laura, en el texto, Marcela dice al final ya del texto, dice, ¿qué pasa cuando el padre obtura el duelo? Obtura el duelo porque no tiene la capacidad de libidinizar al niño en duelo, así lo dice, ¿no? Es decir, no solamente podemos evitar el duelo en un sentido, por ejemplo, como el caso de Victoria, porque la madre ni siquiera lo contó, o sea, ni siquiera pudo libidinizar a Victoria como alguien que ha perdido a su hijo, sino también, por ejemplo, con los abuelos del caso de Palento, ¿no? Que le dicen, ya, no sabemos si se murió, ya se murió, ¿no? Ya se murió y vuelta a la página. Y lo hizo muy bien, ¿no? De hecho, lo logró muy bien, ¿no? Actuó muy bien frente a la pérdida, lo ha hecho muy, muy bien, ¿no? Actúa muy normal. Y ella dirá, no, cuando fracasa esta tarea de libidinizar al niño en duelo, de hecho lo que trae, y ya dices, retraimiento, trastornos psicosomáticos, dificultades de aprendizaje y depresiones posteriores, digamos, no en ese momento, sino que vendrá, es decir, aquí nos estamos enterando lo que nos pasa con los adultos cuando resulta que nos viene a tocar a nosotros, que se obturó el duelo en ese momento y ahora nos toca la chamba, pues me volví a hacer todo esto que estoy mencionando. Entonces me parece que estás hablando de una madre que obtura el duelo, ¿no? Pasa la página muy rápido, ¿no? Pasa así como que rapidito, apúrate a estar como yo estoy, ¿no? Así como que yo ya lo pasé de página, ahora te toca a ti también darle página pronto, ¿no? Así me sonaba. Entonces, bueno, sí, Abraham, te escuchamos. Hola, buenas tardes. ¿Aló, me escuchó? ¿Me escuchó? ¿Me escuchó? Sí. Eh, pues nada más quería comentar como, no tanto como hacia la cuestión del caso, sino más bien hacia un poquito lo teórico, esta importancia que es criticar a Freud en la situación de que en un duelo no se puede sustituir este objeto, ¿no? Porque creo que eso también contribuye mucho al trabajo que se tiene que hacer con
con el paciente, o sea, no es lo mismo trabajar una pérdida de algo que puede ser sustituible hasta cierto punto a un duelo en donde hay algo que jamás se va a recuperar, ¿no? No es lo mismo el sostener este dolor, cuestión de, pues esto se fue, esto cambió, a poder sostener esto de ahora voy a tener que pasar toda mi vida sin esto que era parte de lo que amaba, ¿no? Y también siento que hay esa mucha diferencia a la cuestión de cómo lo hablamos dentro de lo virtual, sobre todo con el videojugar, con la cuestión de los niños, ¿no? Porque tanto en el jugar virtual como en el jugar analógico, que así me gusta llamarle, hay una posibilidad de revivir, ¿no? También llegan estos niños al consultorio que de pronto es como de, ay, se murió el dinosaurio, se murió el caballito, ¿no? Es como de, bueno, pero si hacemos tal cosa lo podemos revivir, ¿no? Entonces siento que esa fantasía justo existe, no solamente como en la parte virtual, que sí habrá que ver cómo se maneja con la IA, porque ahí sí funciona un poquito diferente, sobre todo con la imagen, pero sí le da como una cuestión muy diferente, ¿no? Es como de, no, es que esto es un duelo porque aquí no se puede recuperar esto, ¿no? Aunque revivas la imagen, aunque revivas el recuerdo, aunque revivas las historias, habrá algo que falte dentro de esa cuestión. Eso sí, me parece que es también muy físico, en la cuestión de que es algo irrecuperable, y también, pues, esto luego como que se puso de moda en algún momento la parte de que, pues es que perder un trabajo es un duelo, el hecho de que termine con mi pareja es un duelo, el hecho de que me mude de ciudad es un duelo. Entonces como de, pues es que estas cosas todavía se pueden recuperar, ¿no? O sea, no de la manera que esperaríamos, pero todavía está esa otra persona al otro lado del mundo tal vez, que sigue existiendo y que sigue pudiendo regresar hasta cierto punto. Todavía está esa empresa abierta a la que puedo volver, todavía está como ese lugar que dejé de casa de mis padres para poder irme a vivir solo. Entonces, en esta cuestión de lo irrecuperable, sí es como mucha diferencia en cuanto a cómo lo trabajamos nosotros, y es pues lo que a mí me ha tocado también trabajar mucho, sobre todo con adolescentes, que de pronto es como de que, pues perdí ciertas cosas de mi infancia, es diferente a perdí a una persona que amaba mucho y ya hay algo que no está ahí. Y creo que lo demás ya lo he comentado a las compañeras, entonces hasta ahí quedaría mi comentario. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Abraham. Adelante, Margarita, te escuchamos. Buenos días. Escuchándoles, pensé en el texto de Dolto, en donde escribe sobre el niño puede tolerar todas las verdades. Y pensé en este textito justamente porque si el niño puede tolerar todas las verdades es porque tiene padres dispuestos para libidinizarlo y para acompañarlo y para ofrecerle todas las herramientas justo para que pueda tolerar todas las verdades. Y entonces, en ese texto me parece que Doltor nos hace una invitación como para atender primero a esos padres que están imposibilitados para tramitar, para digerir o incluso para humanizarse en medio de esa circunstancia de duelo que les está pasando, ¿no? Para no decirlo al niño, como lo comentaba la compañera Laura, ¿no? Como si fuera un robot la mamá, tu papá murió y entonces ya no hay afecto, no hay sentimiento, pues no hay humanidad pareciera al dar esa noticia. Y en ese sentido pienso como en la importancia que tiene primero trabajar nosotros como analistas, sosteniendo a los padres que se han imposibilitado para hablar de manera humana esa verdad ante el niño. Y por otro lado, esto que menciona la autora sobre los efectos que pueda tener en la estructuración subjetiva del niño cuando los padres imposibilitan o obturan el duelo, pensaba en este texto de André Green sobre el narcisismo de vida, narcisismo de muerte, que a lo mejor, pues dependiendo del momento en el que esos padres no estén dispuestos para subjetivar al bebé, a ese niño, a lo mejor el niño, con los pocos recursos que pueda tener, construye ahí un falso yo, dirá Winnicott, que en algún momento va a dejar ver como esa falla. Y pienso, yo trabajo mucho con adolescencias y pienso como en el momento de la tramitación de la adolescencia, cuando se juntan todos estos duelos por el cuerpo, por la identidad, por la relación con los padres, se vienen a destapar
como esos viejos duelos o esas viejas heridas en el narcisismo, formando un intento de estructura ahí tendiente como a la melancolización, como a lo border, con matices, pues sí, como rayando en la psicosis, ¿no? Y como la importancia de atender eso desde los padres. Muchas gracias, Margarita. Sí, no recordaba el del niño puede tolerar todas las verdades de Don Toques Magni. Bueno, a ver, también hay que poder decirlo, mucho de lo que estamos hablando serían unas intervenciones daltonianas, digamos. Esto de decirle al niño, o sea, nosotros decirle al niño lo que no se le dijo, por ejemplo, es una intervención muy de Dalton, ¿no? Decirle, a ver, está pasando esto, por esto y esto, que son muy casi de sentido común, digamos, ¿no? Estas intervenciones, este, que me parecen como muy importantes también ser ese otro que lo dice. Voy a leer también el comentario que estaba por aquí de Jenny. En la serie de Black Mirror me parece que hay varios episodios donde dan cuenta de lo insoportable de la pérdida y cómo a través de la IA se trata de escapar y negarla en relación a lo que, bueno, mencionaba Ana al final. Y Paola le contesta, justo de eso quería hacer un comentario, que ahora con la posibilidad de seguir conversando, entre comillas, con los difuntos desde la IA, es para preguntarnos qué efectos tendrá en los procesos de duelo. ¿Serán un obstáculo que impida o retarde la elaboración? ¿O posibilitará un beneficio en la medida en la que ya no se vuelve tan arrasadora la pérdida? Es una discusión fascinante la que nos abre el surgimiento de la IA. Este, bueno, es un tema interesantísimo, Paola, porque además creo que no solo saber, ya pasa, o sea, nosotras lo hemos visto, ya pasa el hecho de que siguen conversando con el difunto por medio de ChatGPT, o sea, ya no es lo que nos aparece en la serie. Ahora nada más hay que pasarle las conversaciones a ChatGPT. Bueno, ya estoy aquí dando sugerencias, ¿verdad? También, pero bueno, eso es lo que se hace, se pasan las conversaciones, entonces la inteligencia toma el clima, el modo, el pensamiento de la persona que ha fallecido, y entonces ahora se puede dialogar con el desaparecido o con el difunto, por medio de la inteligencia artificial, lo que da cuenta pues justamente de algo que nos atraviesa, de hecho a todos en esta formación también, porque yo escuchaba a un analista de hace muchos, o sea, de otras generaciones muy lejanas a todos los que estamos aquí, que hablaban de que de hecho los jóvenes, que para ellos nosotros todos somos jóvenes, tenemos una dificultad, por ejemplo, para la pérdida de los pacientes, o sea, algo que en otras generaciones se consideraba parte de la formación. Nosotros como que podemos sentirnos más avasallados, digamos, por ejemplo, de dar cuenta, pues que nos contratan para dejarnos también a veces, ¿no? Y cómo se nos dificulta que cómo me va a dejar el paciente y estamos como muy demandantes de que no se vaya y que algo que les llamaba pues mucho la atención de nuestras generaciones, que ahorita me hacían pensar, pues es cierto, es como si tuviéramos una dificultad para perder algo, ¿no? Y perder eso, que también decía Abraham, que muy importante es no solo hay que dar cuenta de lo que se pierde, que no es recuperable, y lo que hace la propuesta de Alush con respecto de pasar del trabajo del duelo a un proceso implica que no solo se pierde eso, sino que algo de nosotros se pierde con ello. O sea, que se van a llevar algo nuestro que nunca jamás va a regresar. Esa mirada por como nos vieron, por ejemplo, eso que nosotros dimos a ese objeto, eso ya nunca regresará y que tenemos que asumir incluso esa falta que es insuperable, digamos, irrecuperable, si tendríamos que ponerle una palabra, ¿no? Por ahí había alguien que quería hacer un comentario, ya no alcancé a ver, estaba hablando y, este, Hola, era yo. sí, Quería sí, justo Abraham, te comentar escuchaba. sobre lo que estaban comentando de la IA, que sí, me parece que sería una buena herramienta, solo que sí tiene como algunas cuestiones que han hablado justo los desarrolladores de las IAs, que es la IA es muy complaciente. Entonces también en ese sentido suele como responder como nosotros buscamos que responda. Entonces en esa parte también, por eso se me hace interesante como la discusión y como la temática con la IA, porque es como un, sí va a ser parecido,
a cómo es esta persona que se fue, pero creo que también en ese mismo ser parecido vamos a poder identificar cuáles son las diferencias, ¿no? Vamos a poder identificar mucho más sencillo el hecho de qué fue lo que se fue con esa persona y que ya no va a volver ni siquiera de manera como artificial, ¿no? Porque parte de lo que bueno, lo que a mí me instruyeron, que es cómo se trabaja el duelo en psicoanálisis, pues es también como poder darle vueltas a estos recuerdos, a estas vivencias que se tuvo con la persona que se fue, para poder identificar qué fue lo que se fue, ¿no? Porque no siempre los pacientes lo saben y esos son como los duelos que a veces quedan congelados o detenidos, que solamente están como haciendo cosas en el cuerpo, están haciendo estragos y no se tiene idea de cómo tramitar eso porque básicamente lo que se fue todavía no está dentro de la conciencia, todavía no tiene palabra, todavía no tiene símbolo. Entonces creo que sí lo puede hacer un poquito más sencillo al momento de hacer esa gran diferencia, ¿no? Pero pues justo habrá que ver cómo funciona dentro de la clínica, cómo lo podemos nosotros abordar, cómo lo podemos poner. Entonces, siento que sí, es una conversación muy interesante. Sí, y sí, es así, o sea, en realidad hay un poco lo que vamos a ver ahorita también, que mencioné al menos brevemente lo de Walter Gutiérrez, que un poco es dar cuenta de esa pérdida que constituye, que no es algo negativo, digamos, pero lo que se hace no es la sustitución, sino rodearlo, ¿no? Rodear justamente lo más posible esa pérdida para que de ahí se constituya pues un vacío que dé lugar a otras cosas, digamos, ¿no? Pero sí, en ese sentido, yo te diría que es un diálogo que empieza y que iremos viendo, porque creo que no es lo mismo el uso de ChatGPT, por ejemplo, ahorita que estamos haciendo esta discriminación entre algo patológico y algo que se está elaborando, o se está simbolizando, se está tramitando, a algo que no está, que está imposibilitándolo, y creo que la diferencia puede ser o sea, muy distinta, ¿no? No es lo mismo para alguien que está teniendo graves dificultades de tramitar y alguien que lo está tramitando y que está utilizando la inteligencia como modo de tramitación. Digo, creo que los destinos seguramente serían muy distintos. Sí, Karen, te escuchamos. Sí, Livier, gracias. Yo más bien también estaba pensando como en no sé, como en estos tipos de duelos que no es, por ejemplo, con muertes, digamos, sino que, por ejemplo, que atraviesan pacientitos o pacientitas mías, que ahorita la verdad es que se me hizo como muy sorprendente porque pues ya había caído en cuenta de lo que hay que trabajar con cada uno, pero ahorita me puse a notar todos los pacientes con los que estoy, digamos, trabajando cierto duelo y me sorprendí porque son demasiados, sobre todo niños y niñas, que sus padres, alguno de los padres se va a trabajar fuera y que entonces, pues, el niño o niña no sabe cuándo va a regresar, ¿no? O que, por ejemplo, alguno de los padres anda metido en algún tipo de adicción y entonces que no sabe justamente cuándo va a regresar y si es que va a regresar y si es que esta parte, pues con el abandono y con la custodia y luego todo lo que se viene, ¿no? Con los juicios y demás. Pero estaba pensando como en esta parte porque ahí sí no es como de que se vaya y ya no regrese, ¿no? Que se necesita, digamos, como a lo mejor un proceso de duelo y ya, después de eso a lo mejor, ¿no? Medio uno tramita, sino que ya cuando uno está medio tramitando, de nuevo regresa el papá o la mamá y que es de nuevo como otra vez iniciar como cierto duelo, no de la misma forma, pero sí es como no sé, estaba pensando como en ese trabajo que sobre todo he llevado con dos pacientitos, en el cual uno es porque sí, su papá está fuera incluso del país y que justamente es como el no poder del padre, pues venir, ¿no? Con facilidad. Y por otra parte, uno que sí es pues adicto, ¿no? Y que entonces es a veces que viene y llega como a digamos, a inestabilizar esa parte. Sin embargo, ahí a lo mejor lo que yo estaba pensando como cierta parte de la diferencia es que al principio sí suelen ser pues duelos, ¿no? Como esta parte como de se fue y uno pensar, e incluso los papás, o sea, la otra parte que se queda, ¿no? Es como de, bueno, ya no va a regresar, entonces vamos a elaborar el duelo, pero de repente regresa y es como otra vez, sí, iniciar incluso con el trabajo de los padres, los que se quedan, porque realmente pues también el papá o la mamá que se queda
es también otra parte que sostener, que escuchar para que pues ellos puedan posibilitarse en esa posición. Pero justamente también en la infancia entra esa parte como del tiempo, ¿no? Porque el tiempo a veces se mide como, bueno, no a veces, siempre se mide muy diferente en la infancia, que es que un día, si estamos, digamos, esperando a que llegue papá, que llegue mamá, y no sabemos ni siquiera cuándo, es interminable, o sea, es interminable un día, es interminable un mes, es interminable una semana. Entonces, no sé, estaba pensando como en esa parte, pero también estaba pensando que las elaboraciones, digamos, que han llevado estos pacientitos, han podido ellos también hacer como cierta parte de su posición, como qué va a hacer cuando regrese, ¿no? O sea, que ellos también empiezan como a decidir, no sobre el duelo, a lo mejor, pero sí que entienden que en un momento a lo mejor regresa y ya que ha regresado, digamos, 3, 4 veces, ahora ya es como también hacerse la idea de que entonces a lo mejor puede ser posible que regrese y qué voy a hacer en ese momento. Entonces, no sé, como que todo eso también juega como esta parte de la infancia, sobre todo el tiempo y esta parte del abandono. Y pues no sé, pensaba en eso, en ese tipo de duelos. Gracias, Karen. Te escuchamos, Ana. Sí, gracias. Pensaba en esto que decía el compañero de que la IA y la tecnología en general es como muy complaciente. Creo que sí es como, digamos, como casi todas las cosas en la vida de los seres humanos, todo tiene sus pros y sus contras, pero sí, a mí me llama la atención cómo a partir, no sé, de los 80s, con la explosión esta de la tecnología y los avances y tal, de repente las fantasías omnipotentes como que se potencializaron en el sentido de que, bueno, ya existe la fertilización in vitro, todo lo que se ha hecho en relación a la fertilidad, o sea, a que se puede aplazar, a que se pueden congelar los óvulos, todo lo que nos permite la tecnología en cuanto a contacto, desplazamiento, aprendizaje, bueno, pues aquí estamos, ¿no? Por ese tipo de situaciones, pero creo que sí hay que tener cuidado porque de repente pareciera que todo es posible. Entonces los límites en la mente se pierden. Y ahora, o sea, de unos, no sé, unos 10 años para acá, he estado viendo cómo eso también se va perdiendo, como que en las situaciones vitales de la esperanza de vida, de la muerte. O sea, antes, eh, bueno, yo me he dado cuenta que antes el asunto con la esperanza de vida era el número de años y se de repente pues la medicina y la realidad y dieron cuenta de que pues es que, perdón, pero de poco te sirve una persona que vive 90 años y desde hace 10, 15 años no puede valerse por sí misma, ¿no? Entonces, desde hace como unos 10 años a lo que se apunta en la medicina física es que haya calidad de vida. Todavía es un encontronazo con el juramento hipocrático, bueno, que perdón, a mí a veces que me parece absurdo de que hay que, mientras hay vida y esperanza y hay que preservar la vida a cualquier costo, bueno, sí, pero también hay que pensar la calidad de vida que va a tener el paciente y su familia, ¿no? O sea, eso a veces a ciertos factores de la medicina es como que no lo ven y creo que sí es importante verlo y creo que desde la salud mental hay que seguirlo señalizando y, y pues creo que también veo a veces, digo uno, con nuestros seres queridos siempre nos falta tiempo, ¿no? O sea, siempre por más que vivan 100 años y que la relación haya podido ser muy buena, uno siempre quiere como pues que la gente estuviera con nosotros y estuviera bien. Y a veces tengo la sensación de que la muerte es como la gran frustración de la vida. O sea, pues, hay cosas que te guste o no, entiendas o no, se terminan. La vida de tus seres queridos se termina, tus padres envejecen, las relaciones cambian, pero sí principalmente el que las cosas se terminen, tanto se termine la vida de tus seres queridos, como que se terminen pues ciertas etapas, que fue lo que se vio en la pandemia, que mucha gente era como, pues perdimos como
ciertas identidades, ¿no? Yo ya no voy al consultorio, ya no soy estudiante porque no voy a las clases, lo que sea, y que creo que también en ese sentido fue importante que la gente se diera cuenta que pues hay ciertos cambios vitales que también pues son una pérdida y son un duelo y que no solamente vienen con la jubilación, aunque eso sea como una de las cosas más emblemáticas. Y creo que una de las cosas que hay que ir trabajando con los pacientes es esta parte de que la muerte y los términos de las etapas pues son las grandes frustraciones de la vida. O sea, y hay que aprender a vivir con eso, nos guste o no, y pues, también pues, con los pacientes que se van y regresan y tal, y sí, coincido en que uno se agobia mucho y te cuelgas de la lámpara y lo que sea, y siempre hay algo que revisar, pero yo también me he dado cuenta que hay gente que, pues, que simplemente llega a las entrevistas o llega a los tratamientos como para clarificar ciertas cosas, una cosa en crisis y que bueno, ya después se suben a tu carrusel llamado negación y se van. Y pues uno, por más que tenga ganas de trabajar con el paciente, tienes que respetar pues esa decisión y que bueno, pues dejar la puerta abierta de bueno, cuando quieras, bueno, por lo menos yo así lo manejo, de cuando quieras lo retomamos, la puerta está abierta y algunas veces regresan, otras no, pero sí creo que en cuanto a la pérdida de los pacientes, creo que sí hay que aprender a diferenciar cuando el paciente no quería como que simplemente venía por una cosa puntual de clarificación, que la mayor parte de las veces sí, y después se va. Claro, nosotros también cometemos errores, por supuesto, y que hacen que se vayan, sí, o sea, uno hay que asumirlo, pero también hay veces que es así, que el paciente toma lo que necesitaba y pues por eso se va y se sube en su carrusel y hay que aceptarlo, por más que, pues que sí, nos duele, porque lo que nosotros queremos, para lo que nosotros nos entrenamos es para trabajar, eso es lo que queremos. Y bueno, habrá gente que también quiera trabajar con nosotros y el tiempo que se pueda. Y pues ya, gracias. A ti, Ana, muchas gracias. Voy a utilizar tanto tu comentario como un poquito del de Karen para mencionar algunas cosas del texto de Walter que me parecen fundamentales, porque un poco también Karen se preguntaba, bueno, pero ¿qué se hace, no? Porque pues si luego hay veces que no se puede hacer un duelo porque van y vienen, etcétera. Y creo que aquí vale la pena que podamos hacer uso de lo que todos los autores están hablando desde Freud, que es un intento como de clasificación, de tampoco meter en todos los costales el duelo, digamos, ¿no? Decir que todo también es duelo, porque eso es un poco lo que pasa a veces ya con la psicología, ¿no? Se hace duelo por todos, tienes que pasar por 5 fases y entonces ya por cuál vas, ya pasaste negación, ya pasaste enojo, ¿no? Entonces, ¿cuál sigue? O sea, como que creo que también es algo que a nosotros, si no nos advertimos, nos puede pasar y creer que todo de lo que estamos hoy hablando son del mismo tipo, ¿no? Y no todos. A ver, si hay procesos patológicos de melancolización, si hay un duelo que implica una pérdida que nunca se va a reparar jamás en la vida, como puede ser la muerte de un hijo, pero también no es lo mismo, no podríamos poner la muerte de un hijo, por ejemplo, que la muerte de un ideal donde no voy a ser arquitecta, voy a ser diseñadora de modas, voy a decir algo así, ¿no? Que de hecho es muy cercano, por ejemplo, ¿no? Es un proceso muy distinto en donde, por supuesto que en todos tendrá que ver lo mismo, el lugar que se tiene del otro, no las versiones que se tienen de la pérdida, pero que hay algunas pérdidas que tienen que ver o que son de carácter constitutivo, que se espera que se tenga, ¿no? Que se espera que se puedan consolidar, por decirlo de alguna manera, y otras en las que puede que esa pérdida sea de otro carácter, mucho más irreemplazable, porque ha muerto un hijo, aunque yo tenga otro hijo, ese hijo que se me ha muerto nunca jamás retornará, vamos a decirlo así, ¿no? No es una elección de carrera, no es un novio o una pareja, ¿no? Digamos que sí se puede, que tiene otro lugar, que sí se puede sustituir de alguna manera, aunque haya algo en eso que nunca vaya a recuperar. ¿Se me explicó? Ahí es en donde los autores están diciendo, no, a ver, pues no es lo mismo, ¿no? Pero un poco de lo que decía también Karen me hace pensar que justamente lo que Walter va a decir es que algo que ha dejado, algo actual, algo que se ha modificado en Occidente respecto del lugar o de la versión que tenemos de la pérdida, es porque anteriormente lo más irreemplazable que había era la muerte del padre.
La muerte del padre era, por estatuto, vamos a decirlo, lo más doloroso, ¿no? La muerte de un padre o de una madre, vamos a ponerlo casi en el mismo lugar, porque la muerte de ese gran lugar de nuestro cuidador, vamos a decirlo así, porque hay que acostumbrarnos a ya no usar solamente el padre, ¿no? Este, y ya no es así, lo que dice Walter Gutiérrez es que ya no es así. Lo más doloroso, lo que ya más se considera de un estatuto de privación, según lo que Lacan dice, que ya sabemos, hay castración, privación y, ay, se me olvidó cuál es la otra, castración, privación y olvidé otro Frustración. modo, y frustración, gracias Margarita, estos modos de pérdida, va a decir, el más doloroso, que es la privación, que ya no volverá jamás, ya no es del cuidador principal, sino del hijo, a punto tal que no hay un significante que dé cuenta de cómo se le nombra a alguien que se ha quedado sin hijo. Ahora ya no hay, si te muere tu padre, ¿qué eres? Pues eres huérfano, o tu madre, ¿no? Te conviertes en huérfano. ¿Cómo se le llama a alguien que se ha quedado sin hijo? No tiene nombre. Incluso culturalmente es algo que todavía no podemos nombrar. Y lo que dirá a partir de esto, de esta propuesta que hace Alush, por eso la recupera Alush, porque dirá, en este cambio de estatuto occidental, digamos, de que ahora para nosotros de lo más insoportable de la existencia puede ser la muerte de un hijo, que a mí me parece un giro interesante porque, pues claro, antes de hecho se te morían muchos hijos, ¿no? Era casi, casi como parte de la vida que se te muriera algún hijo, ¿no? Nosotros en la actualidad no se espera que se te mueran los hijos. De hecho, sí puede que sea lo más horrible que te pueda pasar en la vida, ¿no? Se te muera un hijo, ¿no? Entonces, pues sí, claro que tiene que ver hasta con lo que tú decías, Ana, con la tecnología y con la cultura, ¿no? Y lo que dirá este Alush es que lo que él da cuenta es que por eso también la tesis de Freud ya no se puede sostener, al menos no tal cual, ¿no? Es porque se espera que con el duelo en Freud, como uno retira eh, la libido, dice, lo que va a hacer Alush va a decir, a ver, de hecho uno tiene que dar cuenta, él habla de la erótica del duelo, es decir, vivir el duelo desde el eros, desde lo libidinal también. Y lo que se hace en este proceso es ir más allá del otro perdido. O sea, el tema ya no es el otro solamente que se pierde, sino que hay que hacer, es más, el duelo posiblemente siempre habrá algo de duelo, pues siempre habrá algo de ese proceso porque como eso será irreemplazable y uno estará dando vueltas un tanto en función de eso, pero hay que hacerlo en función del eros, eso es lo que él va a decir respecto del amor. Y su propuesta es que hay que hacer un lazo con la falta desde el eros, por eso digo, desde el amor, ¿no? No desde la muerte, pero por eso lo diría, porque si no, cualquier melancolía, pues están ahí todo el tiempo y constantemente en lazo y en vínculo, pero no están no están en función del eros, sino están en función del otro, digamos, del intento de sustituir y de hacer vivir a ese otro. Entonces, la propuesta un poco de Alush es que eso no se sustituya, que no se borre, sino que sea desde lo deseante, desde lo amoroso, incluso, vamos a decirlo así, que tendría que ver con eso de ya ya no importaría, digamos, Karen, un poco si regresa o si no regresa, porque el lazo ya no es con el otro, es con la falta. Eso es lo que es el vínculo, el lazo que se hace de manera deseante es con la falta. Yo te recomendaría un poco que leas un poco más de ese libro, porque lo estoy resumiendo en 5 párrafos, de un intento de 5 líneas más bien y párrafos, pero un poco para dar cuenta sobre todo de qué hacer con estos casos donde el vínculo se ha hecho con el objeto, ¿no? Entonces hay que mantenerlo vivo. Entonces son casos en donde vemos que hablan de la madre que ha muerto hace 10 años y sigue viva. La madre le sigue diciendo, la madre le sigue regañando, la madre le siguen eligiendo, por ejemplo, amorosamente como le gustaría a la madre, ¿no? O no se casan porque entonces la madre ya no vio la boda, o ya no tiene, o ya no, no sé, ya no tiene caso una graduación porque pues igual la madre no lo vio porque tendría que estar viva, digamos, ¿no? No hay un vínculo solamente como con el otro, ¿no? Eso me parecía como importante, mencionar, y finalmente yo creo, voy a mencionar también rápidamente, porque pues ya no nos va a dar también tanto tiempo, y me parecía importante
aunque es muy breve el tema del duelo y los trastornos psicosomáticos, ¿no? Que es este libro de cuerpo, historia e interpretación del originario al proyecto identificatorio, en donde justamente Palento también, eso creo que es importante, por eso les digo, no lo quería dejar pasar, porque es algo como que hemos venido hablando y hasta yo creo que vamos a terminar hablando hasta las siguientes jornadas, que es esto del cambio disruptivo, en donde hay síntomas corporales, incluso, por ejemplo, de lo olfativo, que creo que es algo muy interesante, ¿no? Acá Piera Olañer lo habla como zona siniestrada, pero lo hemos hablado en otras jornadas o en otros textos también con lo traumático, digamos, ¿no? Con la incidencia en el cuerpo de lo traumático, y en donde habla de este caso de esta niña, de caso de Inés, por ejemplo, en donde los síntomas somáticos que aparecían, aparte de los dolores de cabeza, ¿no? La presión, bueno, la hipertensión, esto que le ocurría, también le venía por como una hipersensibilidad olfativa. Y me llamaba eso mucho la atención. ¿Por qué no? Porque con distintos autores, si se fijan, y hasta como que con distintos temas que hemos hablado, el tema de lo olfativo, como de ciertas casi alucinaciones olfativas o una hipersensibilidad olfativa, ha dejado saber, ¿no? Que ha habido una zona siniestrada o ha habido un trauma de tal magnitud que no se presenta por lo que están diciendo, sino que se presenta por estos otros como síntomas, ¿no? Eh, y bueno, también nada más algo importante para quienes tengan casos con respecto del tema del duelo. Marcela va a decir que ella considera que hay tres posibles destinos del lugar que tiene el adulto en el duelo en lo infantil, que es uno, como el que ya mencioné que tenía que ver con este caso de Laura, que es cuando el adulto fracasa en la tarea de libidinar al niño en duelo. El otro es decir, que cuando obtura el duelo o lo invade, porque estaría en esas dos vías, ¿no? O porque no puede ver al niño en una posición, libidinizarlo en su duelo, o porque está invadiendo su duelo, digamos, ¿no? Porque ahí el que está sufriendo es la madre o el padre y me importa mi duelo y el tuyo, pues, este, ahí en el futuro lo lograrás, o ni siquiera tienen cabeza, no pueden sostener a ese niño y entonces están invadiendo, digamos, ese duelo. El otro es cuando hay una excesiva protección, entonces se obstaculiza, dice, la circulación del dolor y lo necesario que se despliegue también una hostilidad, ¿no? Como en el caso de Inés, bueno, en los dos casos, tanto el de Marcela como que es el de Victoria, como el de Inés, que es el de Palento, hay una hostilidad. Ellos en algún momento del tratamiento muestran hostilidad hacia los padres, hacia el analista, hacia los abuelos, ¿no? Porque no se les dijo, porque se les dijo de más, porque necesitan poder poner en algún lugar la hostilidad. Y cuando hay una excesiva protección, no hay posibilidad de que circule esa hostilidad porque el niño, por supuesto, se sentiría culpable con quien lo está protegiendo demasiado, digamos, entonces no lo permiten. Y por el otro lado, cuando el adulto coloca al niño en un lugar de víctima, y eso me pareció interesantísimo porque eso yo lo he visto en la clínica ya digamos, de adultos, ¿no? Cuando el niño se le coloca en un lugar de víctima y se lo induce a tomar ese lugar, ¿no? Produciendo tendencias masoquistas o beneficios secundarios en el dolor, digamos, ¿no? O sea, los colocan en ese lugar y entonces lo que vamos a ver en la vida de este sujeto es pues siempre un lugar masoquista, digamos, ¿no? Es como haberse quedado casi en ese duelo y en ese dolor insistentemente porque se ha tomado ese lugar como de víctima, ¿no? Me parecía también como muy, pues muy interesante. ¿Qué piensan un poco para ya ir también cerrando, ya sea de los casos o de lo que se les va quedando un poquito como en el tintero del duelo en las infancias y por la infancia también, digamos, ¿no? ¿Ya nadie se queda con algún comentario? ¿Puedo, Olivier? Sí, claro, por supuesto. Nada más comentar algo que me quedó dando vueltas en esto la forma de acuerpar a los niños que viven un duelo. Recuerdo dos experiencias que tuve de acompañar en estos casos y algo que era muy patente para mí era
el miedo o el dolor de los padres al dolor de sus hijos, ¿no? Tuve un caso con una niña de 3 añitos muy similar a este que plantea Marcela. No se le dice la muerte del padre. Y lo que no se ve es que de todas formas sufren, porque ella creía, el argumento de mamá era, está trabajando, se fue de viaje, ¿no? Y ella creía, la nena creía que se había ido porque ella se portaba mal. Entonces, de alguna o de otra forma, ahí se generaba una angustia tremenda y también sufría, ¿no? Y yo creo que en los casos de duelo, el duelo empieza a lo mejor con la muerte y el decirle al niño, a la niña lo que pasa, pero es un largo proceso de acompañamiento por parte de los padres y los familiares. Y curiosamente, después la madre descubre que la niña sabía, a pesar de su renuencia a decirle, un día la oye decirle a un compañerito del preescolar que su papá se había muerto, ¿no? Y a partir de ahí es cuando ya logramos que lo abra, ¿no? Y el otro caso fue una situación en la que el miedo que la niña, era una niña mayor, 5 años, y quien fallece es mamá, también de una cuestión, le da como un evento cerebrovascular y bueno, la señora fallece. Y el papá también aterrado por cómo manejarlo, sobre todo con ella que era la más pequeña. Y lo que para ella estaba siendo sumamente doloroso era que estaba olvidando el rostro de su mamá. Entonces, a mí me parece que son cuestiones muy, muy fuertes y al indagar, yo descubro que en casa retiran todos los retratos de mamá, ¿no? Yo no sé si a lo mejor por creer que eso va a disminuir el dolor, por creer, ¿no? Pero fue muy impactante como el terror de ella, el tremendo dolor que ella estaba viviendo era que no se estaba acordando de cómo era su mamá. Y entonces, bueno, ahí, como decían, ¿no? Cómo acompañar a estos padres que ante el terror del dolor de los hijos, pues hacen a lo mejor lo que pueden, pero evidentemente, pues no siempre es algo que ayude o que abone a un buen duelo y a continuar con el proceso de duelo, porque los niños van a recordar y van a necesitar hablarlo no solamente una vez. Gracias. No, muchas gracias a ti, porque además son casos, bueno, por compartirnos tu clínica y también a Laura y a todos los que comparten su clínica también y que van participando de cómo lo han ido trabajando y lo han ido pensando, ¿no? Y las preguntas que un poco van aconteciendo, porque al final, pues es lo que nos tiene aquí, un poco viendo qué hacemos, ¿no? ¿Qué hacemos cuando esto nos ocurre, cuando nos acontece a nosotros en la clínica, digamos, ¿no? Entonces, muchas gracias, porque además también son casos muy interesantes. No sé si era en un texto que justamente mencionaba sobre el olvido o lo leí, lo vi en otro lugar, sobre el olvido de las caras, ¿no? Sobre el olvido de las caras y de los gestos de los padres o de los hermanos o de los hijos cuando han muerto y de lo importante que puedan tener el registro de esa imagen, ¿no? Entonces me parecía sí un caso muy interesante, María Elvia, en ese sentido, porque también luego hablamos de términos como muy abstractos, como el objeto, ¿no? Como si fuera algo así nada más psíquico y no como si pudiéramos decir también es importante que haya eso, que decíamos también hace ratito, un signo que es palabra, ¿no? Pues estábamos hablando de la historia, pero también un signo que es el olor, el gesto, el tono de voz, el rostro, ¿no? La personalidad a veces, y que es cierto que cuando algo está ya atorado se empieza a olvidar. Eso es algo muy interesante. O sea, digo, nos enseña mucho de lo psíquico, pero nos enseña también mucho del modo de por dónde irnos, por dónde dirigirnos también, y de lo importante que tengamos esto, de que podamos tener esta cara, imagínense la cara de perder la cara de nuestro padre o de nuestra madre, ¿no?
qué gesto si no sería de una zona siniestrada, también me quedo pensando, ¿no? Que ir perdiendo estos gestos. Entonces, pues muchas gracias. Y pues muchas gracias a todas y a todos que estuvieron por acá. Ojalá que, bueno, nos veamos acá el próximo viernes para aprender de Julia, que nos va a hablar de todo esto, del duelo, y que seguramente nos va a dar muchas más coordenadas y nos va a decir mucho más qué se dice en el psicoanálisis, cómo se dice, cómo se hace sobre todo, ¿no? Cómo trabajamos con esto, cómo lo llevamos y cómo lo vamos subiendo a la clínica y cómo vamos haciéndonos otras preguntas también, ¿no? Porque eso creo que continuará y continuaremos en ese mismo sentido. Entonces, pues muchas gracias. A quienes solo están en los encuentros de lectura compartida, pues acá nos vemos también para el último encuentro de este semestre, pero bueno, ya saben que eso continúa infinito. Quienes escogimos esta formación sabemos que, bueno, nos falta y nos faltará, ¿no? Muchos años y por acá nos estaremos viendo. Entonces, es un gusto estar con todos y con todas este viernes. Muchas gracias. Adiós, adiós a todos. Sí, dice Karen, al infinito y más allá, yo creo que sí, ¿no? Porque sí, capaz que Sí, reencarnamos y volvemos a ser psicoanalistas otra vez. Entonces acá estaremos. ñoñando. Vamos a seguir Sí, ñoñando. ahí seguiremos ñoñando. Adiós Bueno, a un todos. abrazo, Adiós, buen Ale. fin. Chao. Bye, bye.